Buenas tardes. Siendo las 7:10, damos por iniciada la celebración anual con motivo de la festividad de su santo patrón de la Fundación Tomás Moro. Para dar una bienvenida como se merece, cedo la palabra a la maestra y presidenta de la Fundación Tomás Moro, la maestra Lisbeth González Amano. Buenas tardes a todos y todas. Agradecemos como cada año la participación a los diversos eventos que tenemos para celebrar el aniversario de Santo Tomás Moro, su día festivo. Y agradecemos su asistencia y más en esto, ya el expositor va a hablar de la importancia de la participación ciudadana que en este país pues urge, como ya se llama esta conferencia. Y en lo personal creo que hay una apatía muy grande en el país y hemos visto en la Fundación Tomás Moro una urgencia muy grande ante la situación y también el expositor va a hablar de esto y de esa apatía que estamos viviendo en este país y de tanta problemática y tanta situación en donde pues parece que están ganando el populismo en este país. Entonces es muy importante para nosotros su presencia el día de hoy ante esta necesidad de participar. Tomás Moro es el santo de los políticos, de los gobernantes, y es algo que necesitamos honrar y en lo que necesitamos trabajar, y hoy honramos a una persona congruente en este tema, una persona que hasta dio la vida, y considero que pues, necesitamos más personas de estas en todo el mundo y más en este país. Agradezco a Leonardo, ya hablarán su apoyo a esta fundación y el que esté con nosotros en un día tan especial, y nuevamente a todos y todas las asistentes. Sean bienvenidos. Bueno, y como tema de esta conferencia magistral, los principales problemas en México y la urgente necesidad de la participación ciudadana, es un placer presentar al ponente Leonardo García Camarena, y me voy a permitir leer un poco de la semblanza de él. Leonardo García Camarena es licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación, cuenta con una maestría en Desarrollo Organizacional y Humano, es egresado de la UNIVA de Guadalajara, Jalisco, es fundador y director de 2 instituciones y ha fungido como catedrático de varias materias. Ha sido diputado local, diputado federal y presidente municipal de Tepatitlán, todos por elección. Ha tenido cargos como subsecretario de Educación de Jalisco, oficial mayor del Congreso del Estado de Jalisco, comisionado para el desarrollo político de la Secretaría de Gobernación y Coordinación General de Concertación Social de Jalisco y subsecretario de Asuntos del Interior de Jalisco. En sus actividades profesionales destacan el haber sido gerente de medios de comunicación de la Coparmex Nacional y gerente de Relaciones Públicas de la Universidad de Los Altos. Es director del Instituto México Alteño, expresidente de la Unión Nacional de Padres de Familia y ex vicepresidente del Frente Nacional por la Familia. Actualmente es coordinador general de Misión Rescate México. Entre otras actividades, también ha sido organizador de cursos y concursos, coordinador, moderador, conferencista y participante de mesas redondas, con toda la experiencia que lo respalda. Cedo la palabra a Leonardo. Gracias, buenas tardes, noches. Gracias por invitarme a esta celebración de, como ya lo decía Lisbeth, el santo patrono de los políticos. Estoy poniendo aquí mi cronómetro para que no nos vaya a complicar la existencia. Para platicarles acerca de los principales problemas en México y su correlación con la participación ciudadana. Revisando una de las festividades, o más bien la fecha en que se le nombra santo patrono de los políticos a Santo Tomás Moro, me encontré con esta expresión que me impactó en aquella ocasión en voz de el hoy santo San Juan Pablo II, y me volvió a impactar en la afinación del día de ayer para la conferencia del día de hoy.
precisamente por el testimonio ofrecido hasta el derramamiento de su sangre, de la primacía de la verdad sobre el poder, Santo Tomás Moro es venerado como ejemplo imperecedero de coherencia moral. 3 datos que se van a entrecruzar en los principales problemas de nuestro país. La primacía de la verdad, primer dato. El valor, la importancia, la fuerza del poder, segundo dato. Y este sentido de, a pesar de las circunstancias, dar testimonio, dar la cara de coherencia moral. Arranquemos entonces con el dolor de muelas de este gobierno, que cada vez que lo quieren construir con un escenario diferente, la realidad vuelve a poner al gobierno en su lugar. Calderón, este caricaturista de Reforma, que yo digo que es un hombre muy capaz para construir editoriales con un solo dibujo, resumió el proyecto de Abrazos No Balazos con esta imagen. Estamos hablando de el moderno líder del crimen organizado. Antes se le dibujaba con una tejana y botas vaqueras, etcétera, y hoy lo diseñó de otra manera, y con la expresión desde el poder para decirle a la consigna de abrazos, no balazos, tú sí cámbiale las comas que consideres pertinentes. ¿De qué estamos hablando? Como el gran problema de la seguridad. Hay una gran cantidad de voces que afirman que realmente se trata de una seguridad pública pactada con los criminales. Algunos apuntan a las cuentas escondidas del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, en el extranjero. Otros apuntan a un acuerdo durante la campaña o antes de arrancar la campaña para que este acuerdo se cumpliera una vez que llegara el grupo hoy en el poder. Y otros dicen que es una convicción personal del inquilino de Palacio Nacional. El problema es que este pacto o esta seguridad pública pactada con los criminales no le está saliendo como quiere al jefe del Ejecutivo la transformación de la realidad. Él había afirmado en innumerables ocasiones que se acabarían las masacres. Nada más en el 2021, en el año pasado, tuvimos 62. A cual más de cruel, a cual más de sangrienta, a cual más de inesperada, a cual más de irreconocible, en un escenario donde se suponía que el nuevo modelo, la nueva forma de trabajar, nos iba a traer la paz. Esta seguridad pública pactada con los criminales se está llevando a diferentes instituciones, think tanks, grupos de pensamiento, pues a estar actualizando los mapas de la presencia del crimen organizado en la realidad. Pudiéramos irnos con cualquiera de los estados y poder ver en cualquiera de los círculos cuántos cárteles hay en qué estado. Chequen el Estado de México, o chequemos Guerrero, o chequemos Oaxaca. Prácticamente no hay estado que se salve. Si lo queremos ver ya graficado en el mapa, nos muestran los estados con color rojo, la alta violencia y la alta migración, con el color azul marino, la baja violencia pero con alta migración, o con el color azul cielo, baja violencia y baja migración. Y realmente el país se sigue pintando de rojo, con diferentes expresiones, con diferentes datos. Y uno se pregunta, a ver, si desde la Sedena, si desde gobernación, si desde instancias públicas o privadas hay información suficiente desde 1977 sobre los principales cárteles, sus jefes, dónde están, qué hacen, a qué se dedican, cómo se han movilizado por el territorio. Si hay información con claridad de
qué tipo de cárteles o carteles hay en cada uno de los estados y cuáles son sus principales actividades, ¿por qué no hay una estrategia eficaz para contenerlo? La realidad nos tiene que remontar a una contradicción permanente por parte del Ejecutivo Federal al decir hay que regresar a los militares a sus cuarteles. El problema es que ese regreso no se ha dado y dicen los expertos no se va a dar en lo que resta del sexenio y ahora tenemos a las Fuerzas Armadas en un problema de confusión de identidad verdaderamente grave. No sé si soy constructor, vigilante, policía de migración, ingeniero, guardia nacional, distribuidor de medicamentos o soldado. El problema no es un asunto menor. Esta falta de identidad o esta falta de cumplir su responsabilidad lleva a indicadores de esta naturaleza, por ejemplo, con el tema de la erradicación de sustancias dañinas para la sociedad, como la marihuana, la amapola, la cocaína, o el decomiso de armas, o la cancelación de pistas clandestinas. Y los indicadores dicen, la única manera de tener estos números es que el señor pactó, es que el señor se sentó a tomar un acuerdo. Yo recuerdo, en paz descanse, un hombre admirador, fiel, ciegamente fiel de Santo Tomás Moro, en aquel tiempo secretario de Gobernación Carlos Abascal, que en una reunión de trabajo nos decía, hoy vamos a abordar el tema del crimen organizado, pactar o no pactar, sentarse a dialogar para distribuir terrenos o declararles la guerra frontal. El debate no era menor, porque él era un hombre consciente de que en su responsabilidad tenía que evitar el mayor número de muertes posibles. Y si una decisión política le iba a permitir eliminar muertos, la iba a tomar sin lugar a dudas. Pero también era consciente que el Estado no podía abdicar de su responsabilidad y no podía cruzarse de brazos ante el inminente atropello de la paz, de la tranquilidad, de la vida humana por parte de los delincuentes, y habría que actuar. Bueno, no soy admirador de ninguno de los personajes, pero ahí están los números. La estrategia de seguridad no está funcionando. Ni en el tema de la militarización o de la Guardia Nacional, ni en el tema de la lucha contra el crimen organizado. Ya no se diga de la eliminación de delitos menores. El último dato de esta semana habla de que la extorsión para los gasolineros ha crecido en 9 estados con una cuota de 100,000 pesos entregadas al crimen organizado para poder brindar el servicio. O en el caso de Guerrero, el crimen organizado es el que decide si se vende pollo o se vende cerdo o no se vende. Estamos en un gravísimo problema de deterioro de la paz, de la tranquilidad y de la seguridad. La cifra de los homicidios dolosos no está en 102,000, como lo marca esta cifra al cierre del 2021. Ya vamos en 121,000 y fracción. Ya hay más homicidios dolosos en 4 años que en los 6 que tuvo Peña Nieto. Hay un problema muy serio. ¿Qué podemos hacer? Algunos dicen que necesitamos una seguridad pública garante de derechos y están proponiendo que esta seguridad pública cuide los derechos primero de las personas, los derechos de la convivencia social y los derechos de la actividad económica. Y tienen razón, pero necesitamos desglosar esta agenda ciudadana desde las necesidades de los ciudadanos en el territorio para evitar que se convierta en una propuesta de expertos que la redactaron atrás de la mesa, muy buena, perfectamente elaborada, pero que no le dice nada al ciudadano. Hablemos de la salud. Una salud que no ha podido resolver el problema del desabasto, una salud que según expertos ya rebasó, o estamos a punto de rebasar los 800,000 muertos por culpa del COVID, directos o indirectos, y una realidad donde ahora
estamos con el Jesús en la boca por el despertar de la quinta ola de la pandemia. Si queremos verlo en un ejemplo de lo más patético que nos pudiéramos imaginar, pensemos en los niños con cáncer. ¿Sí? De recibir con muchos defectos cierto tipo de atención y medicinas en el sexenio anterior, a no recibir absolutamente nada, e incluso a ser tachados de golpistas, a ser tachados sus padres de familia de confabuladores de la oposición, a recibir cualquier tipo de descalificativos, menos atención de medicamentos. Javier Tello escribió este extraordinario libro, La tragedia del desabasto, médico cirujano de la UNAM y analista en políticas de salud, pero del desabasto de medicina de los niños con cáncer, de los médicos amenazados, es decir, de un planteamiento de fondo cuya tesis atrás diría, pues, ¿qué se propuso el actual gobierno? ¿Destruir el modelo de la salud para que haya más personas sufriendo? ¿Dónde quedó la conseja, el principio básico de evitar el dolor evitable? No existe para este gobierno. Y cuando empiezan los ciudadanos a exigirle cuentas, oye, ¿en qué estás gastando el dinero? ¿Por qué no hay medicinas? ¿Cuántas vacunas compraste? ¿Dónde están las vacunas almacenadas? La respuesta que recibimos los ciudadanos viene dictaminada desde la Suprema Corte, que de una manera sorprendente, de una manera muy lacaya, de una manera muy de tapete, al servicio del Ejecutivo Federal, pues determina que los contratos de compra de las vacunas contra el COVID se van a tener que reservar, guardar, prohibido difundir absolutamente nada por 5 años, que dizque por seguridad nacional. Este cuento de la seguridad nacional le servía a los políticos corruptos del pasado para esconder los chanchullos, los malos manejos, las mordidas, los grandes actos de corrupción, para que nadie les preguntara absolutamente nada. Pero eran 2 o 3. Hoy es desde Palacio Nacional y con el aval del Poder Judicial en nuestro país. Diría Paco Calderón, para el tema de las víctimas del desabasto en el caso de los niños con cáncer, nombres sobran. No hay una sola frase de empatía de parte del Ejecutivo para decir, nos duele mucho, no hemos podido, no tengo cara para salir con las madres de familia, con los padres de los niños con cáncer, perdón, no. A este tema del desabasto, a este tema de las vacunas, a este tema de la pandemia, primero se dio en el 2021 y ahora pretenden volverlo a repetir. Esta estrategia simulada de traer disque médicos especialistas de Cuba, pero que en realidad se trata de un financiamiento directo sin pasar por el Congreso, por la Cámara de Senadores, que es la responsable de Relaciones Exteriores, para brindarles apoyos directos a países extranjeros. O peor aún, para atraer activistas de corte cubano con la formación del régimen cubano, pues para fortalecer los lazos del régimen mexicano. Los datos que aparecen sobre el 2021 es que uno era el monto que el gobierno mexicano, la Ciudad de México, el gobierno de Veracruz le pagó al gobierno cubano, y uno muy diferente, de una cuarta, de una quinta o hasta de una sexta parte, lo que recibió el médico por sus servicios en nuestro país, en su bolsa y en sus familias. Algo huele mal con este tema del terreno de los médicos cubanos. Rematamos el escenario del tema de la salud con esta negativa por parte del secretario Jorge Alcocer en decir, yo a mis nietos ni siquiera los vacuno porque bla, 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 hasta llegar a este escenario de que hay que proteger a los niños ante la posible quinta ola, asegura especialista.
¿Y qué propuestas hay en la agenda ciudadana? Nomás hay una. Y le preguntas al ala de los partidos políticos o le preguntas a las diferentes mesas de la sociedad civil organizada y la propuesta es: necesitamos sistemas públicos, sistemas privados y sistemas sociales de salud. Entendiendo por sistemas públicos lo que ya conocemos, por privados el de la iniciativa privada, el de la decisión personal del ciudadano, y por sociales aquellos que sin estar en el seguro social, aquellos que sin estar con un registro específico tienen necesidad de un servicio y hay que brindárselos, porque si no, no podremos evitar el dolor evitable o, lo que sería más grave, evitar la muerte evitable. Si lo queremos ver desde la cancha de la economía, la película no es mejor. Después de la desaparición de los fideicomisos, que por cierto todavía no sabemos dónde están esos miles de millones de pesos que se dejaron de gastar, hoy tienen que inventarse programas nuevos, fondos nuevos, porque la realidad los vuelve a rebasar. Y, por ejemplo, pues están los últimos huracanes que han hecho de las suyas, y que la respuesta del gobierno es verdaderamente lenta, verdaderamente ineficiente o verdaderamente caprichosa. Arrancamos el sexenio con un programa de austeridad republicana que ahora amenaza al gobierno federal para convertirlo en pobreza franciscana los próximos 2 años, es decir, peor. Varios especialistas advirtieron que está muy bien ahorrar y está muy bien acabar con la corrupción, pero si ese ahorro y esa lucha contra la corrupción va a destruir instituciones que sí están brindando servicios, mañana las consecuencias y los costos van a ser más que el problema que queremos resolver hoy. Y le pusieron un apodo. No es un programa de austeridad. Lo que este régimen está provocando es un austericidio, es decir, la eliminación, la destrucción de programas, de fondos, de fideicomisos, de instituciones, y con esa destrucción están provocando efectos más graves a la sociedad. Lo vimos en el ahorro del mantenimiento con la caída de la línea 12, lo vimos con el ahorro en medicinas, lo vimos con el ahorro en ciencia, lo estamos viendo con el ahorro en gasolina. No fue un problema de falla eléctrica que se fue la luz un ratito el día de ayer. Fue realmente un mega apagón, y hay quienes dicen: vayámonos acostumbrando, porque este va a ser el pan nuestro de cada día, porque la cerrazón de este gobierno en fortalecer la Comisión Federal de Electricidad a como dé lugar, sin eficientarla, sin modernizarla, sin un modelo de mejora continua verdaderamente profesional, nos va a llevar a un ahorro en energía que nos va a salir más caro. Dicen que pasó en Nuevo León con una clínica y que se fue la luz y que la planta alterna no funcionó y le trozaron una orejita a un bebé recién nacido porque estaban en plena cirugía. Bueno, hay quienes afirman que tendremos que acostumbrarnos a que esto se vuelva a repetir de manera cotidiana. Si lo queremos ver en el tema de las pérdidas, del mal manejo presupuestal, pues la película verdaderamente está para llorar. 78,919 millones de pesos en pérdidas de la Comisión Federal al 2020, 331,966 millones de pesos por la cancelación del aeropuerto Texcoco. A eso hay que agregarle los 100 y tantos mil millones de pesos que está costando o que costó en la construcción el nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles, y los más de 200 millones de pesos que está costando por operación sin tener ingresos. Creo que los últimos ingresos o los ingresos que lleva el día de hoy no rebasan los 350,000 pesos. ¿O qué pensar de las pérdidas en Pemex por más de 480,996 millones de pesos nada más al 2020? Este manejo de la economía tan raro, tan curioso,
nos debe llevar a plantear un programa de gobierno que surja desde la sociedad civil para plantárselo o a los partidos o a los candidatos o a ambos y evitar que el siguiente gobierno federal nos lleve por el mismo camino en el tema de la seguridad, por el mismo camino en el tema de la salud, por el mismo camino en el tema de la economía. Y aunque hay estadísticas oficiales con datos específicos día a día de las expresiones que desde las mañaneras se dicen sin fundamento, a media verdad y sin manera de comprobarlo, por ejemplo, este gobierno no se ha endeudado ni un centavo, la realidad nos muestra que los préstamos solicitados al Banco Mundial, y nos dicen que por ahí viene uno más, en este sexenio ya va en 3.855 millones de dólares. Y no parece que se vaya a detener ahí. Si lo queremos ver con el famoso gasto social, la bandera más importante del gobierno actual, la razón de ser de la Cuarta Transformación, porque su meta era primero los pobres, pues para este 2022, este gobierno está gastando 328,000 millones de pesos aprobados, que puede subir a 340,000, lo que representa el 20% del presupuesto total, para un total de 24,170,300 mexicanos aproximadamente en algún padrón de algún programa del gobierno actual. El problema es que en cada uno de estos programas nos estamos encontrando con un 5, un 10 o hasta un 20% similar a las firmas que se recabaron para la revocación, donde un 25% era inválida porque se trataba de personas que no existían, porque se trataba de personas que ya habían fallecido o porque se trataba de personas que sí existían, pero nadie les pidió permiso para usar su firma. ¿Cuántos miles de millones de pesos se están destinando a estos ciudadanos que no existen, a estos mexicanos que ya fallecieron o a estos mexicanos que les están usurpando su identidad, están falsificando su firma para que ese dinero vaya a las arcas, a las bolsas, a las campañas, a lo que sea? Total, que la causa lo justifica. Y cuando se encuentran evidencias del mal manejo, como en el caso del director de Segalmex, el mismo titular de la Robasupo de los 70s, Ovalle, pues aunque le faltan 10,000 millones de pesos o 12,000, no hay culpa, no hay sanción. Es como el agente de tránsito Mordelón que lo denuncia un ciudadano y su jefe de arriba nomás lo cambia de crucero. Cambiaron al director de la Segalmex y ahora está en una de las subdirecciones o subsecretarías de la Secretaría de Gobernación. Creo que titular del INER, del Instituto Nacional de Estudios de las Revoluciones, o de la atención a los pueblos, no me acuerdo. Pero es el mismo personaje. Estas características del mal manejo del presupuesto, de un manejo irresponsable, de no prever escenarios del futuro, ahora nos lleva a que las tres grandes obras queridas desde Palacio, el nuevo aeropuerto, el Haifa famoso, el Tren Maya o la refinería de Dos Bocas, cada vez nos encontremos con sorpresas como esta. Dice el Fonatur, el costo del Tren Maya aumentó 60,000 millones adicionales a lo que ya tenía aprobado. Que no hay empacho, no hay problema. Total, ¿quién me va a reclamar? El resumen de las prioridades presupuestales van un 81.6% para este 2022 en programas sociales, un 67.6% en obras faraónicas, un 54.8% en materia de salud, un 47.4% en Fuerzas Armadas y un 18.3% en educación. Se incrementó en programas sociales, en obras faraónicas, en Fuerzas Armadas y en educación, pero decreció en el tema de salud. ¿Cuál es el balance entonces del panorama en materia económica? Bueno, pues que en tiempos de este gobierno tenemos 55.7 millones de mexicanos en pobreza,
3.8 millones son nuevos pobres en los últimos 3 años, 10.8 millones están en pobreza extrema, apenas tienen para un alimento, no una comida, un alimento al día. 43.9% de la población está en esa condición y 15 millones sin acceso a la salud. Por eso es que el nuevo modelo, la nueva alternativa, las nuevas políticas públicas sí tienen que ir con una apuesta para generar riqueza, progreso y crecimiento, pero sin desatender. Si nos vamos a la premisa de expertos en materia de organizaciones, dirían que la velocidad de una organización, de un grupo, de una institución, es directamente proporcional a su eslabón o miembro más débil, más lento, más ignorante o más incompetente. Bueno, pues si tenemos 15 millones sin acceso a la salud, si tenemos 10.8 millones en pobreza extrema, si tenemos 57.7 millones en pobreza, no puede el país ir a una gran velocidad si no les tiende puentes, si no les ayuda, si no les brinda plataformas para crecer, plataformas para mejorar. El balance final del crecimiento, algunos dicen que vamos a cerrar 2021 con 2.1, otros dicen que no, que 1.70, 1.80, pero muy lejos del 8%, del 6%, del 4%, del 2% que año con año viene prometiendo el actual gobierno, pero en un dejo muy, muy alejado de la realidad. Con decisiones tan absurdas como esta, vamos protegiendo un lago que no existe, pero destruyamos sin empacho alguno una selva que sí existe. Si nos vamos a la cancha laboral, dice el último dato que 1 millón más de mexicanos cayeron en la informalidad. La cifra de empleados en el sector durante marzo es 10 veces mayor que en febrero, pero el proceso de generación de empleos, ya no digamos bien pagados, por lo menos con los mínimos para estar en el seguro, etcétera, no le están saliendo al inquilino de Palacio Nacional, exceptuando los que están en las inversiones de sus 3 grandes obras a nivel nacional. Qué curioso. Para el tema de la agenda ciudadana en economía, todo mundo coincide que lo primero que tenemos que pedir es necesitamos libertad económica, libertad de emprender, de invertir, de competir, de intercambiar bienes y servicios lícitos dentro de un marco legal y ético. No más que para que esa libertad de emprender, aunque esté en la ley, se vuelva realidad, necesitamos que no haya crimen organizado, y si hay ese crimen que esté contenido, y ahí donde se salga de la contención, que esté perseguido, sin impunidad. Otros dicen que necesitamos fortalecer el derecho a la propiedad, garantizar el respeto a los derechos de propiedad privada de todo tipo de bienes físicos, inmateriales y digitales. Y no les falta razón, aunque las expropiaciones han sido muy pocas de este gobierno, no vaya a ser que le hagan caso a una de sus propuestas de agenda radical para que vayan contra todo bien acumulado, contra todo bien desarrollado, dizque para hacer una redistribución más justa, pero violentando el Estado de Derecho, invadiendo el derecho a la propiedad o cancelando una posibilidad de futuro en ese tenor. Empiezan a hablarse de la empresa solidaria. Eso a mí me gusta mucho. Se habla de respeto y responsabilidad solidaria de las empresas ante todos sus grupos involucrados y relacionados, tales como sus colaboradores, sus clientes, sus accionistas, sus proveedores, la comunidad y el mismo gobierno. Empresa solidaria, sí, que haya producción, desarrollo, crecimiento, pero sin descuidar a mis trabajadores o a mis colaboradores más pobres. Se habla de políticas económicas sustentables, se habla de un sistema tributario justo y equitativo, se habla de un incentivo a la inversión, al emprendimiento y a la productividad, se habla de un mercado sustentable y equitativo. Pues cada una de estas líneas de agenda ciudadana tiene un tropiezo en el actual gobierno. Tendremos que levantar la voz, tendremos que organizarnos más, tendremos que despertar la participación ciudadana
para cuanto candidato sea, del color que sea, al nivel que sea, empezando por los candidatos a la presidencia de la República, no solo suscriban esta agenda, sino que ya empecemos a desarrollar líneas, programas, proyectos específicos para volver realidad, por ejemplo, estas condiciones que incentiven la inversión nacional y extranjera, que generen la creación, desarrollo y permanencia de empresas y otras formas de asociación o colaboración productiva. El ánimo internacional para voltear a México cada vez es más gris, cada vez es más pobre, cada vez es más triste. ¿Qué podemos decir entonces del tema de la educación? A pesar de una sanción del Tribunal Federal Electoral contra la maestra Delfina, titular de la Secretaría, por haberles quitado el 10% a sus trabajadores, que dice que para proyectos sociales, y luego después se dijo que era para el partido, que era para las campañas, a pesar de ser declarada culpable, ella reconocer que sí cometió ese delito, dirige nada más y nada menos que la institución encargada de la formación de la visión de las nuevas generaciones en el aquí y en el ahora. En el tema educativo hay dos temas que tenemos que tenerle particular cuidado. Uno tiene que ver con los contenidos de los libros de texto y otro tiene que ver con el modelo curricular. En el caso de los libros de texto, dijo el inquilino de Palacio que se buscaba que tuvieran un tronco común humanista. Sí, nomás que en esa lógica, hasta los encarcelamientos de Ortega en Nicaragua, de sus 7 o 9 opositores más importantes, están justificados como actos humanistas de un dictador. Por eso es que fue muy buena este levantamiento de organizaciones, de instituciones, de grupos y movimientos para declarar que se estaba armando un plan educativo con ideología, ¿sí? Un desconocimiento de los actuales libros de texto por ser supuestamente neoliberales y por lo tanto ellos se abrogan el derecho de tener libros de texto con su propia narrativa cuatroteísta, con su propia narrativa populista o como diría el ex subsecretario de Educación Básica Guevara, que fue líder del 68, que fue consejero del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, se trata de un populismo socialista o de un socialismo populista, lo que nos quieren vender como nuevo modelo, como nueva currícula, como nuevos contenidos. El tema de la ideología de género no es culpa de la 4T, no es culpa de este gobierno, ya viene desde hace rato, pero el gobierno no está moviendo absolutamente nada para contener que esa ideología se vuelva una realidad. El último gesto lo acaba de cometer el Tribunal Federal Electoral esta mañana contra el diputado federal Gabriel Cuadri de la Alianza Va por México, que por dirigirse con el pronombre que identificó a ese diputado en su calidad de señor, pero como es un diputado trans, toda la comunidad se levantó y demandó al diputado Cuadri por dirigirse hacia ese trans en el pronombre ajeno a la autopercepción de esa persona. Se supone que ningún diputado federal puede ser reconvenido por sus opiniones, pues declaró el Tribunal Electoral que debe ser sancionado el diputado Gabriel Cuadri, violándole flagrantemente el derecho a la libertad de expresión, porque es parte de esta estrategia de la ideología de género que busca, a como de lugar, acabar con la familia en el concepto natural que la conocemos, hombre, mujer e hijos. Claro que hay familias donde el hombre falleció, la abandonó, la mujer se fue, murió, los cuida el tío, la abuelita. Sí, pero son variantes de la misma familia natural. Y lo que la ideología de género trae es destruir esa familia natural. O por el otro lado, esta propuesta de el dedo chiquito de la esposa del presidente, la señora Beatriz Gutiérrez Müller, su alfil Marx Arriaga, que él dice que la mejor manera
de lograr la transformación de las conciencias, pues es enseñarle el marxismo, es enseñarle, diría Guevara Niebla, el socialismo populista. Todavía no están listos los libros, y si ya están, los tienen muy bien escondiditos, pero tenemos que poner una atención particular en el contenido de los libros de texto. Pero también tenemos que irnos a la realidad de las estadísticas de la educación. Tenemos un rezago escolar, nada más del ciclo escolar 2021, de 5.2 millones de mexicanos. ¿Qué significa eso? Que había 5 o 6 millones tradicionalmente año con año que nunca se inscriben. Pues a esos 5 o 6 millones se le van a agregar 5.2 millones. Vamos a tener un rezago escolar al término de este sexenio de 10, 12 o hasta 14 millones de mexicanos que no están yendo a la escuela, que no saben leer y escribir, o que tienen un analfabetismo funcional y que se van a convertir en un lastre para el desarrollo y en un problema de complicación para su propia existencia. ¿Qué viene en el nuevo plan educativo de la SEP? Van a eliminar los grados escolares, no va a haber exámenes internacionales de evaluación para podernos comparar y saber si vamos bien o vamos mal, y van a cambiar los libros de texto neoliberales por unos libros de texto socialistas populistas en versión de don Gilberto Guevara Niebla. ¿Cuál es la agenda ciudadana en educación? Pues necesitamos una educación de calidad para todos. Necesitamos una educación actualizada y accesible a todos como base permanente para el desarrollo humano, para el desarrollo económico, para el desarrollo social. Finalmente, en el tema de democracia, pues nos estamos encontrando cada vez más, afortunadamente, con más mexicanos que llegan ante esta secretaría o instituto para devolverle al pueblo lo robado, y llegan con esta expresión: vengo a que me devuelvan mis expectativas porque lo que me dijeron durante la campaña no se está pareciendo absolutamente en nada con lo que yo estoy viviendo en la realidad. El problema es que son de clase media, media alta y clase alta los que están reclamando. La clase media baja y la clase baja no está reclamando, o porque está en la beca, o porque tiene miedo, o porque nadie le ha informado, o porque nadie lo ha organizado. Y necesitamos ir hacia ese sector con estrategias eficaces para despertar la participación ciudadana. Por ahí me mandaron este archivo, fruto del diputado Nacho Loyola, el autor de la moratoria constitucional, y que dice: para mí la cuarta transformación se describe en 5 pasos. Primer paso, culpar a otros. Si hubiera ganado en el 2006, esto no estaría pasando. Segundo paso, invento de la oposición, son ataques de la mafia del poder. Tercer paso, la mentira, otros datos, exageran. Cuarto paso, duplicar el problema, solución mala y tardía. Y quinto paso, ¿sí?, la incertidumbre. El problema es que esto se ha vuelto con todo, con la seguridad, con la salud, con la economía, con la educación, y lamentablemente no van a dejar viva la democracia. El nombramiento de Clara Luz, la ex candidata de Morena al gobierno del estado de Nuevo León, que se dio el día de ayer para que fuera la nueva titular del secretariado ejecutivo de la Secretaría de Seguridad y Participación Ciudadana a nivel federal, nos refleja el resumen de este flyer. Morena solicita funcionarios de alto nivel para laborar en el gobierno federal. Requisitos: primaria trunca, mala presencia, sin experiencia en cargos similares, sin conocimiento del tema, de preferencia haber sido priista, con mala ortografía, con facilidad para mentir y con ser adorador del inquilino de Palacio Nacional. Inútil presentarse los que no cumplan con todos los requisitos. La señora mintió y reconoció después que sí era parte de la secta NXIVM. La señora perdió la gubernatura. La señora no tiene experiencia en seguridad pública, pero es la nueva titular del secretariado, como si no hubiera problemas de seguridad en este país. Si nos vamos al tema de transparencia,
nos vamos a encontrar con esta película. Reservan por 5 años los informes de Tlahuelilpan, reserva la Sedena por 5 años información del Haifa, Pemex reserva por 5 años información de los grandes proyectos, ya vimos el tema de las vacunas, ocultan por 5 años Plan Santa Lucía, reservan datos sobre venta del avión presidencial. ¿Por qué reservaron datos del avión? Porque no los vendieron todos los boletos y del dinero que dijeron que iban a entregar de los premios no entregaron absolutamente nada. Es una vil farsa. Bueno, ocultan información de cosas que nos importan a los mexicanos, pero para ellos es más importante cuánto gana un periodista. En materia de democracia, estamos ante una gran disyuntiva. O nos regimos por la Constitución con las modificaciones que se le tengan que hacer, o nos regimos por los criterios particulares del grupo en el poder en turno. Eso nos puede volver a pasar después del 2024, con el que gane. Y es por eso que tendremos que hacer un gran trabajo de participación social, por ejemplo, empezando por la defensa del INE. Ya anunciaron que habrá una reforma electoral el próximo mes de julio y seguramente esa reforma electoral trae la apuesta de eliminar al INE tal y como lo conocemos. Es decir, con menos presupuesto, es decir, con menos facultades, es decir, con consejeros a modo, es decir, pues con un INE similar pero más barato, ¿sí? Nomás que ese nuevo INE no va a tener los arrestos, no va a tener la firmeza, no va a tener ni la voluntad, ni los mecanismos para sacarle la tarjeta roja a todo aquel que viole la ley, a todo aquel que quiera hacer del proceso electoral una manipulación, un simple juego, una farsa, porque la decisión fue tomada en otro lado, como era allá en 1970, todavía con el viejo sistema político mexicano. Este es el humanismo del que hablábamos al inicio del tema de la democracia. ¿Sí? Los narcos son humanistas, los violadores son humanos, los asesinos son humanos, pero todos los demás opositores, periodistas, estudiantes, niños con cáncer, todos son traidores, mafiosos, aspiracionistas, golpistas o provocadores. ¿Qué se está consensando en diferentes mesas en la agenda ciudadana en democracia? Pues que necesitamos igualdad ante la ley, no desde la ley. No es lo mismo una igualdad impuesta desde la ley a una igualdad ante la ley. Ante la ley significa que todos somos iguales. Desde la ley significa que unos son más iguales que otros. Aguas. Esto implica respeto a los derechos humanos, igualdad ante la ley y fomento de la equidad, la inclusión y la diversidad de la realidad, no de concepciones ideológicas. Libertad de expresión, respeto a la libertad de expresión, sistema político, democrático y de derecho, con instituciones independientes, con leyes y reglas claras, estables y cumplibles. Un gobierno abierto y eficaz, transparente y que rinda cuentas, con una gran intolerancia y un gran combate a la corrupción y a la impunidad en cualquier rincón del país. Solo que para eso necesitamos cambiarle el chip, primero nosotros y luego a todos los que conocemos. Entremos entonces al tema de la importancia de la participación ciudadana en estos 15 minutos que restan. Todos tenemos diferentes versiones de las cosas. La sociedad mexicana o algunos mexicanos, a veces son mayoría, a veces no. En el pasado proceso electoral del 2021 casi son mayoría. En el pasado proceso electoral de 2022 fueron mucha mayoría, ¿sí? Cada ciudadano decía, tiene una versión acerca del poder, acerca de la política, acerca de los gobiernos, acerca de la participación ciudadana. La primera versión lleva el prefijo a. Es decir, hay mexicanos que le tienen aversión al poder,
aversión a la política, aversión a los gobiernos. Les da urticaria, no quieren saber, no les importa, no se quieren involucrar, o porque no tienen lo mínimo para sobrevivir y pensar en la participación ciudadana ya es un lujo, o les sobra para sobrevivir y eso en la participación ciudadana es rebajarse. Los índices de más alta abstención se dan en la clase media alta y en la clase alta. Esta aversión no se queda ahí. Hay otros que cambian la letra A por el prefijo di y ven al poder, a la política y a los gobiernos como un asunto divertido. Buenísimos para los memes, les damos like, pero no hacemos más cosas. Nos encanta reírnos del poder, reírnos de la política, reírnos de los gobiernos, pero no activamos una participación verdadera. La tercera versión es más peligrosa, es la subversión. Son aquellos que ya se cansaron porque se las deben, o son aquellos que ya se cansaron porque no les han hecho caso, o son aquellos que no ven otra alternativa más que volver a resucitar alguna conseja del 68, destruyámoslo todo para que todo vuelva a nacer. En absurdos verdaderamente ilógicos. Sí, nomás que esta subversión empieza a cargarse al lado del crimen organizado, al lado del dinero fácil, al lado de la frase del chavito de hace 25 años en Tijuana que decía: prefiero ser 5 años rey a toda una vida de güey. Me voy al crimen organizado. Yo quiero ser halcón, yo quiero ser asesino, yo quiero ser sicario. Aversión, diversión, subversión no son todas las versiones negativas que hay acerca del poder, de la política, de los gobiernos y de la participación ciudadana. Existe la conversión. Es decir, aquellos que empiezan a encontrar que el poder es necesario, que la política es indispensable y que los gobiernos son insustituibles, pero necesitamos el buen uso del poder, necesitamos la limpieza, transformación, mejora, enaltecimiento de la política y necesitamos gobiernos que se comprometan con las causas ciudadanas. Esta conversión no es sencilla, pero tampoco es imposible. Requiere de un modelito que ahorita platicaremos brevemente, que lleve a los ciudadanos a decir: no puedo seguir con la aversión, no puedo continuar con la diversión y por supuesto no me puedo afiliar a la subversión. Yo también tengo que poner mi granito de arena. Yo también tengo que despertar. Cuando hemos logrado la conversión de alguien, viene la quinta y mejor versión. Es la inversión de tiempo, la inversión de dinero, la inversión de ideas, la inversión de esfuerzo a pesar del cansancio, a pesar del panorama tan negativo de los problemas nacionales. Yo sigo firme, invirtiendo mi tiempo, mi dinero, mis ideas y mi esfuerzo para transformar el poder, transformar la política, transformar los gobiernos, porque de lo contrario ya nos estamos dando cuenta qué caro nos sale dejar hacer, dejar pasar. Qué caro nos sale no entender qué quiere en realidad el que nos está haciendo el canto de las sirenas para ver si votamos por ellos. Qué caro nos sale la ignorancia. Más que hay un problema. Así como existen 5 versiones de los ciudadanos, de la sociedad, también existen 5 versiones, pero desde el gobierno. Los gobiernos y funcionarios tienen una versión de la participación ciudadana, de los consejos, de los organismos plurales altamente participativos. Están los funcionarios que le tienen aversión a la participación ciudadana. No quieren saber de consejos, no quieren saber de organismos. Les quitan el presupuesto, les cambian las leyes, modifican a los consejeros, los castran, les ponen un bozal en la boca, les prohíben alzar la voz, cual si fueran modelos de los totalitarismos del siglo pasado. También hay gobiernos y funcionarios que se divierten con la participación ciudadana, se divierten con los consejos
se divierten con los organismos porque los manipulan. Porque no es cierto que quieran la opinión de los ciudadanos, es solamente para aparentar. Es el caso del debate de los libros de texto, que cuando vieron que había más voces en contra, cancelaron el debate, se les fue la señal o lo hicieron en lo oscurito, en una franca manipulación de la participación ciudadana, de la opinión pública, de la libertad de expresión. Aversión, diversión. Pero también hay subversión desde los gobiernos. También hay gente que usa la participación ciudadana, que usa los consejos y usa los organismos para lograr sus objetivos, no para mejorar la realidad de los ciudadanos. Estos modelos de subversión desde el poder se pueden convertir en una norma de vida si estos comités de defensa de la 4T llegan a estar tan preparados y tan entrenados como los famosos comités de defensa estalinistas o como aquellos comités de defensa nacionalsocialistas en Alemania o como aquellos comités revolucionarios cubanos, venezolanos, nicaragüenses. Sería verdaderamente grave que llegáramos a un escenario de esa naturaleza. Pero así como hay gobiernos y funcionarios con aversión, con diversión y con subversión, afortunadamente, también hay gobernantes, también hay funcionarios todavía que se han convertido a la participación ciudadana. Son defensores de los consejos plurales, quisieran ver organismos por todos lados porque nos necesitamos todos para sacar adelante este país. Y hablan de asambleas comunitarias y hablan de propuestas ciudadanas desde las calles, desde los barrios, y hablan de mecanismos eficaces de participación ciudadana, no solo desde la ley, fomentados, promovidos, auspiciados y a veces hasta presupuestados. Pero los mejores gobernantes y los funcionarios que a mí más me encantan son aquellos que le invierten a la participación ciudadana, le invierten a los consejos participativos, le invierten a los organismos plurales. ¿Qué le invierten? Pues le invierten igual que los ciudadanos, tiempo, dinero, ideas, esfuerzo, cambian normas, cambian reglas, cambian leyes. No es el caso de los políticos y gobernantes de Morena, que le tienen miedo a la participación ciudadana. Solamente tiene derecho a existir la que ellos manipulan, la que ellos controlan, la que ellos suben a un autobús y la llevan al viejo sistema político mexicano a los eventos que a ellos les convengan. Entonces, ¿cuáles son los requisitos de una auténtica participación ciudadana? Tiene que ser una participación que permanezca en el tiempo. No puede ser ave de un día, no puede ser flor de un día, no puede ser una acción pasajera. Tiene que ser una participación ciudadana que tenga continuidad. ¿En qué nos quedamos con el alcalde anterior en esto? ¿Cuáles van a ser los retos del siguiente? ¿En qué nos quedamos con la comisión legislativa fulana? ¿Cuáles son los retos siguientes? ¿En qué nos quedamos con el gobernador? ¿En qué nos quedamos con el miembro del gabinete o del presidente de la República en este tema? 3, debe tener intervención en los niveles de definición. Si solamente participamos para opinar, pero no estamos en la mesa para decidir, no es una auténtica participación ciudadana. Sí, qué bueno, la gente sale, marcha, grita, manda la propuesta, firma, pero no estamos logrando el objetivo. Tenemos que tener gente en los niveles de intervención, en las tomas de decisiones. 4, debe haber un compromiso con una forma de hacer la participación ciudadana para que ésta no muera con el tiempo, aunque haya cambio de dirigentes o aunque haya cambio de grupos, esta pueda continuar. 5, no puede circunscribirse la participación ciudadana a una sola movilización, pero tampoco se entiende la participación ciudadana sin movilización. Y finalmente, no se puede circunscribir la participación ciudadana a un involucramiento temporal pasajero, pero tampoco se puede entender la participación ciudadana si no hay involucramientos, aunque a veces solamente sean temporales o pasajeros. Nosotros en Misión Rescate México, escuchando diferentes modelos
queremos impulsar un modelo de 4 etapas. La primera etapa es de participación, donde invitamos a la gente, opina, está de acuerdo, vota, hay desencuentros, para luego ponernos de acuerdo en una sola propuesta para esa comunidad, para ese sector, para ese segmento. Esa propuesta la debemos de convertir en un compromiso que suscribamos todos, pero también los gobernantes, pero también los candidatos, pero también los legisladores, pero también los servidores públicos, para rematar con un modelo de seguimiento que ya tenemos probado, que ya nos funcionó en el gobierno del estado de Jalisco en el 2006-2012, y que ahí donde la autoridad dijo, a mí sí me gusta la participación ciudadana, hoy hay obras perennes, universidades, hospitales, puentes, carreteras, áreas de innovación tecnológica que surgieron de mesas de participación ciudadana que tuvieron este modelo de participación, de propuesta, de compromiso y de seguimiento. Yo quisiera terminar con esta lámina. En Misión Rescate México queremos convertirnos poco a poco, queremos hacer realidad cada día estas 5 cosas. Primero, queremos ser factor de unidad en cualquier mesa donde nos inviten a sumar, a construir, a proponer, a llevar a buen puerto el despertar ciudadano. Segundo, queremos ser un brazo social verdadero, con presencia en el territorio, con presencia real. Hoy estamos en 25 estados, 11 o 12 estados con unas mesas extraordinarias y el resto pues hay más o menos avanzando, pero queremos estar en los 32 estados, queremos estar mínimo en 2 ciudades por estado aparte de la capital. Queremos estar en el territorio, brazo social. Tercero, queremos ser verdaderos y eficaces multiplicadores de grupos, asociaciones, instituciones y movimientos, pero también de ciudadanos. Porque nos estamos dando cuenta que los políticos y gobernantes, si no ven masa crítica, si no ven volumen de participación ciudadana, nos borran del mapa, nos ningunean, no nos hacen caso, no nos toman la palabra, y cuando se comprometen con nosotros al día siguiente se les olvidó. Pero cuando ven centenares, miles, decenas de miles o millares de ciudadanos con una misma visión, en 2 o 3 objetivos en los que podamos estar de acuerdo y juntos, no hay político gobernante que no voltee y diga, ¿cómo quedamos que querían ustedes que lo queríamos hacer? Así ese escenario tenemos que llegar. Cuarto, queremos ser el movimiento que más banderas ciudadanas locales levante, abandere, acuerpe, acompañe. Porque el problema de los grandes proyectos nacionales, Sí por México, Frente Cívico Ciudadano, la propia Coparmex o cualquier otro, si no está enraizado en liderazgos locales, se van a convertir en modelos muy fregones de aquellos que están allá arriba. Pero eso a mí no me sirve. Yo, Juanita, yo, Andrés, yo, Panchito, que soy ejidatario, campesino, ama de casa, maestro de educación pública en un rancho, eso a mí no me sirve, no me ayuda. Factor de unidad, brazo social, multiplicador de ciudadanos y banderas ciudadanas nos debe llevar como una consecuencia lógica a una real y verdadera capitalización electoral para que pueda incidir, uno, en el voto del 2024, pero sobre todo, e igual o más importante, en el seguimiento de los compromisos durante el resto del sexenio. Y para ello necesitamos una gran, verdadera, fuerte, eficaz y bien organizada participación ciudadana. El reto es enorme, las ventanas de oportunidad son extraordinarias, pero necesitamos muchos brazos, necesitamos muchas mentes, pero lo más importante, necesitamos muchos, pero muchos corazones apasionados, como el de Santo Tomás Moro. Gracias por la invitación, estoy a sus órdenes y creo que estoy justo en la hora exacta. Agradecemos a Leonardo García Camarena, coordinador nacional de Misión Rescate México, su participación, y pasamos a la ronda de preguntas y respuestas. Pueden levantar su mano con
abajo en la aplicación, en las reacciones, y mientras leo una que ya está aquí. La tarea es mover a la de Gerardo López. La tarea es mover a la ciudadanía a votar, derrotar la abstención. ANLO tiene todavía alta aceptación, pero está reprobado en todos los temas. Te apagó el... Ajá. Es conveniente seguir con la construcción de un frente común para derrotar al candidato de la 4T para el 2024, 2024. No te escuchamos, Leonardo. Gracias. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Gerardo. Algo que nos enseñó el proceso electoral de 2021 es que la alianza de partidos sí puede servirnos para algo, pero no nos puede servir para todo. Y la prueba acaba de pasar en el proceso electoral del 2022. No nos resultó la alianza como hubiéramos querido. Me refiero a la alianza Va por México, con la exclusión de Movimiento Ciudadano por sí mismo, por las razones que gusten. Esto significaría que necesitamos verdaderamente un gran frente amplio, de tal manera que podamos sentarnos en la mesa una gran cantidad de organizaciones, una gran cantidad de liderazgos, más allá de los partidos políticos. Porque si nos quedamos al nivel de los partidos, pues corremos el riesgo de que los partidos nos lleven a sus grillas. Y ahí tenemos, en el caso del PAN, a un gran sector del panismo inconforme con los resultados, menos el grupo político del dirigente nacional. Y si volteamos al PRI, pues es la misma cosa. La mayoría de los grupos inconformes por las derrotas, menos el grupo de Alito. Y si nos vamos al del PRD, pues realmente ausente. Y si nos vamos a Movimiento Ciudadano, está más preocupado por la consolidación de su proyecto que por estar a la altura de lo que necesita el país. Entonces, sí necesitamos, Gerardo, un gran frente amplio, una alternativa que rebase la visión de los partidos. No que se pelee con los partidos, pero que rebase la visión de los partidos, que sea esperanzador, que sea motivador, que genere una verdadera sinergia para estar en condiciones de competir. 2, lo ideal es ir por el abstencionista, pero a veces el abstencionista es abstencionista desde hace 20 o 30 años y no lo vamos a cambiar en 2. Mejor vayamos por esos 15 millones de votos que tuvo Morena el 2018 y que los perdió en el 2021 y que sigue perdiendo. Y despertemos a ese segmento de la clase media que no tiene resuelta su existencia, no vive al día, pero tampoco le sobra dinero y sí le interesa mejorar. Porque el que casi no tiene, pues apenas está para estirar la mano y tener algo para comer. Y al que le sobra no quiere perder tiempo en estas cosas. Lamentable y triste, y lamentablemente. Hay honrosas excepciones, muchas de ellas aquí presentes. Pero la gran mayoría, yo lo único que quiero es mi chequera y mis indicadores. Qué mal que con este gobierno no fui de los favorecidos, me repongo en el que viene. Oye, ¿y si nos organizamos? No tengo tiempo, ni tengo dinero, ni tengo ganas. Entonces tenemos que ir por ese segmento. Y 3, en Misión Rescate México nos hemos propuesto en el mapeo de los 300 distritos, hemos escogido 90. De esos 90, hay 47 donde es rojo, porque gana el régimen y sus aliados. Pues en ese no vamos a cometer el mismo error que en 2021. Ahí no hay nada que hacer, déjenlos. No, espérate. Quitémosle una rayita, un punto porcentual, 2, 3, 5 puntos, con su misma narrativa, con personas que hayan sufrido las consecuencias de decisiones erráticas del actual gobierno. No hablemos del presidente porque lo adoran y por lo tanto no va a haber resultado. Pero si hablamos desde su problemática local y desde su realidad, es altamente probable que digan, ya le di chance yo a este gobernante, debo de darle chance a otro en el 2024 porque no fue lo que me dijeron. Esta combinación de un frente amplio que no se pelee con los partidos, pero que sea algo mucho más que los partidos,
con una propuesta de país verdaderamente esperanzadora. Y este despertar de ciertos segmentos a la participación ciudadana, yo creo que estamos en condiciones de dar la batalla, Gerardo, y coincido contigo. Gracias. Adelante, Alejandro Casas. Después Javier. Buenas tardes a todos. Yo quería comentarle cuál es su parecer. Estamos hablando de un frente amplio cuando creo yo que más bien hay que hacer definiciones bien concisas. En el caso particular, ahorita contra Morena, yo creo que algo que está muy olvidado es los orígenes de lo que es la ideología contra los gobiernos desde los inicios del PRI, revolucionarios y todo esto, a nuestra visión, que yo creo que no debemos de tenerle miedo a decir que es conservadora, porque es conservadora de la vida, es conservadora de los derechos, es conservadora de muchas cosas. Y mirar al social cristianismo que realmente no ha tenido oportunidad en nuestro país por las ideas de laicidad y todo esto, pero que valdría la pena hacer una revisión porque eso podría ser una gran diferencia contra lo que ya hay, porque la gente está cansada de lo que ya hay. Necesitamos, creo yo, cosas nuevas. Gracias. Coincido contigo, Alejandro, en que necesitamos cosas nuevas, solamente 3 matices. Primer matiz, aprendamos de la creación del Partido Católico Nacional, nos va a dar muchas enseñanzas. Una de ellas es que el solo bautismo no convoca a todos los católicos a participar. El solo bautismo de llamarse Partido Católico Conservador, de derecha o lo que sea, no es suficiente para jalar. Y lo vivió en carne propia el Partido Católico Nacional allá por 1907, 1909, 1913. Segundo dato. Si nos guiáramos con el concepto solo conservador y lográramos juntar a todos los que se puedan autodefinir o nos podamos autodefinir como conservadores, a la hora de sacarlos a la calle, nos vamos a llevar un gran desastre o una gran decepción. Lo quiso hacer el PES, manipulando, pero lo quiso hacer el PES. Lo quiso hacer un movimiento que se quería convertir en partido político. Lo quisieron hacer otros invitando a todos los grupos pro vida, pro familia y pro libertades que nos salen muy bien las marchas y nos salen muy bien las campañas de firmas, pero a la hora de los votos nos salen muy mal los números. Entonces, sería verdaderamente riesgoso que por una etiqueta, por muy buena que ésta sea, nos perdiéramos la oportunidad de la suma y la construcción de la urgente necesidad de hoy que no sea el grupo en el poder el que continúe en el 2024. Porque si dividimos, acá están los conservadores, acá están los liberales, acá están los socialdemócratas y todas las etiquetas que quieras, el que está en Palacio Nacional va a decir, ay, así los quería ver. No son capaces de ponerse de acuerdo en 3 mínimos indispensables, no me van a ganar. Y tercero, cuando se sabía que venía el tema de poner a consulta, porque así lo dijo en una de las mañaneras el inquilino de Palacio, el tema del aborto, a la semana siguiente de que fue nombrado para su primer periodo presidente de la Conferencia del Episcopado, Monseñor Rogelio Cabrera, 2 o 3 personas fuimos a visitarlo una semana después a su sede episcopal, ahí en Monterrey. Y le decíamos, ¿por qué no nos adelantamos al presidente? Ponemos urnas en las parroquias o en las plazas principales, pero convocamos desde las parroquias para que todos los católicos digan sí a la vida. A mí no me gustó la respuesta, pero tengo que reconocer que lamentablemente tenía y hoy todavía tiene razón.
Dice, no, Leonardo, porque la perdemos. Te recuerdo que de todos los bautizados que se dicen católicos, solo el 5% asiste a misa. Y de ese 5%, solo el 1% está a favor de la vida o en contra del aborto. Me fui para atrás. Entonces, si vamos a salir con un partido, un grupo, un movimiento, un frente conservador, con esos números, pues está muy bien para dar testimonio a lo Tomás Moro, está muy bien para defender la verdad en una lucha de coherencia y de conciencia, pero vamos a dejar que Morena vuelva a ganar otros 6 años. No estoy diciendo que claudiquemos de nuestros principios y de nuestros valores, no estoy diciendo que escondamos la vela encendida de la fe, la vela encendida de la gracia. Lo que estoy diciendo es, aprendamos de la realidad, de la historia y de las circunstancias, y sin traicionar nuestros principios, valores y convicciones, de una manera, diríamos en la cancha católica, eminentemente ecuménica, construyamos el bien común con creyentes, no creyentes, con ateos, con agnósticos, con judíos, con musulmanes, con Juan Penas, pero construyamos el bien común concreto y el bien común posible. Y hoy el bien común concreto y posible requiere una premisa previa mínima antes, que no vuelva a ganar Morena en el 2024. Y si para hacer eso tendremos que sentarnos con Beatriz Pajés, que es más liberal que cualquier otro mexicano en este país, pues hay que sentarnos con Beatriz Pajés. Y si hay que sentarnos con otro de otra etiqueta y con otro de otra corriente y con otro, hay que sentarnos sin traicionar nuestros principios, valores y convicciones, porque la patria nos está demandando una gran capacidad de diálogo, de encuentro y de decisión para organizarnos a escoger lo que más le conviene al país en las circunstancias que hoy tenemos. Y las circunstancias dicen que no gane Morena. Claro, tampoco seamos ingenuos y vayamos a aplicar el modelo nicaragüense de la época de los 60s o 70s, mejor que Somoza cualquier cosa, y así les fue, ahí están peor, ya tienen otro dictador. Entonces no puede ser que, al menos a los que somos creyentes, a los que tenemos a Santo Tomás Moro como santo patrono, no puede ser que nos den a tole con el dedo y nos digan, es que no hay de otra. El único que puede tumbar a Andrés Manuel es fulano de tal. Oye, pero ese está peor en tales y en tales y en tales contenidos. Espérame, no me metas en esa trampa, como le acaba de pasar curiosamente a Colombia. Chequen. Los colombianos nomás tenían de a dos sopas. O la izquierda socialista bolivariana radical, que fue la que ganó con Petro, o la izquierda liberal progresista, que fue la que perdió con, creo que Enríquez. No me acuerdo si así se pide el señor. Oye, ¿y la otra propuesta? ¿Dónde estaba la derecha? ¿Dónde estaban los conservadores? No hay chance más que Guatemala, Guatepeor. Y eso nos puede pasar en México si no construimos una alternativa verdaderamente humanista, verdaderamente solidaria, verdaderamente preocupada, sí por el crecimiento y el desarrollo, pero sin dejar a los mexicanos en el abandono, ¿sí? Y entonces con esa agenda sentarnos a construir con el otro que es liberal y el otro que es socialista y el otro que es izquierdista y el otro que es ateo, y construir el mejor México posible que sin traicionar nuestros principios, valores y convicciones nos lleve, uno, a que no sea el grupo en el poder el que continúe el siguiente sexenio, y dos, empezar a reconstruir instituciones, reconstruir programas, no repetir los que había en el pasado, porque a veces se emocionan algunos priistas y otros panistas y otros perredistas. Sí, una mega alianza. A ver, no te confundas, ¿eh? No queremos regresar al pasado corrupto y corruptor, pero tampoco nos gusta el presente que no nos ha sacado para cualquier cosa. Sí necesitamos una alternativa. El planteamiento que acabas de hacer, Alejandro, nos ayuda a decir, necesitamos que no parezca más de lo mismo, tiene que ser algo nuevo. Totalmente de acuerdo, y habrá que ser muy sagaces en que lo más sagrado que tenemos no está en juego en el proceso electoral. Gracias, Alejandro. Muchas gracias. Damos la palabra a Javier Paz.
Muchas gracias por la oportunidad. Creo que en lo fundamental comparto los puntos de vista que se han expresado, pero yo creo que no se va a ganar teniendo como referencia el ataque a López Obrador. Si el 90% nos dedicamos a hablar de él, la gente no percibe una alternativa real. Debe tener un perfil nuestra propuesta. Y yo digo que radicalmente tenemos que expresar nuestra posición a favor de la verdad, a favor de la vida, a favor de la libertad. Yo estoy cierto que la mayoría de la población sí hace suyo estos valores, si sabemos expresar una narrativa sencilla, clara, precisa. Si nosotros, por quitar a Morena, nos salíamos con quien fuera, o con quien piense como fuera, se desdibuja el perfil que tenemos que tener. No hay que avergonzarnos jamás de nuestros valores y principios. No hay que avergonzarnos jamás de que estamos a favor de la verdad, de la justicia, de la vida. Y estoy seguro que la inmensa mayoría de los mexicanos, si sabemos con estrategia, con tácticas, presentar una narrativa en este sentido, vamos a lograr que crezca esa alternativa. Es cuanto, gracias. Totalmente de acuerdo contigo, Javier, y qué gusto saludarte. Aquellos ayeres en la Cámara de Diputados Federales fuimos compañeros de legislatura. Totalmente de acuerdo contigo, Javier, tiene que ser una narrativa, una propuesta que entusiasme, que despierte, que anime, que nos den ganas. Sí, yo quiero esa modalidad. Yo creo que lo que decía Monseñor Rogelio Cabrera no es que estuviera a favor del aborto o en contra de una encuesta dentro de los católicos a favor de la vida. Lo que él decía es, ¿por qué no le invertimos primero tiempo a despertar al católico para que reconozca su dignidad, su grandeza y sus valores? Y entonces no seamos solamente 5 o 500 o 5,000 o 50,000, sino millones los que, reconociendo nuestra dignidad, reconociendo el llamado, reconociendo nuestra vocación de ordenar los asuntos temporales según lo quiere Dios, que es la chamba que nos toca a los laicos, a los no consagrados. A mí no me gusta esa definición porque en lógica está prohibido definir las cosas por su negativa, pero así empezó. Se hablaba del laico el que no es consagrado. No, pues esa no es definición. Oye, ¿qué es un balón? Pues lo que no es un cuadro. No, pues no me sirve de nada, ¿no? Pero bueno, lo que decíamos yo, Rogelio, es ¿por qué no nos damos 1 o 2 años en un trabajo intenso de catequesis, de doctrina, de formación integral en todas las parroquias y en 2 años lanzamos la encuesta? Para que esos católicos, esos bautizados que están adormilados, que han olvidado la grandeza de su fe, de sus principios y de sus valores, los encarnen, los vuelvan vida y entonces tengan sentido de grupo, sentido de pertenencia, sentido de fuerza, no solo de iglesia, sino de laicos afuera en la calle para dar la cara, para alzar la mano, para votar a favor, pero también para presionar en contra. A eso se refería. Y 2, este proceso de trabajo, este proceso de un modelo innovador que entusiasme y que despierte, hoy no tiene luces, hoy no tiene rumbos, hoy no está construido. Nos quedan 15 meses. 15 meses no para la elección del 2024, pero sí para el lanzamiento del inicio del proceso por parte del INE. Y entonces esos 15 meses ya no los podemos desperdiciar. Tendremos que sumar al mayor número posible de chile, mole y pozole, de grupos, instituciones, movimientos y liderazgos, y luego definir, me parece, primero la propuesta innovadora, entusiasta, jovial, sencilla, que despierte y que anime, para luego definir el mecanismo y luego definir el candidato. Pues aunque tuviéramos esas 3 cosas, si no tenemos una gran participación ciudadana organizada posterior al proceso electoral, nos puede salir balín el presidente o presidenta de la República próxima y necesitamos una sociedad para que le alce la tarjeta
blanca o azul diciendo, gracias, gobernante, estás haciendo lo que quedamos, pero también una sociedad lo suficientemente fuerte para alzar la tarjeta amarilla o la roja para decir, oye, estás traicionando lo que acordamos. Eso no fue lo que le dijimos que íbamos a hacer. O enderezas el camino o nos vemos en la calle, nos vemos en la cámara, nos vemos en la alcaldía, nos vemos en la plaza pública, porque no queremos regresar al pasado, pero no nos gusta el modelo del presente. Gracias, Javier. Y un gusto saludarte. Sofía Gómez escribió en el chat, ¿qué visión tiene Misión Rescate México de la organización ciudadana Frena? Hicimos 3 reuniones con, en las 3 estuvo Gilberto, en otra estuvo Pedro Ferriz de Con y en otra 2 de sus colaboradores. Y en ambos casos llegamos a 3 acuerdos. Uno, somos organizaciones que en parte buscamos lo mismo, queremos lo mejor para este país. Por lo tanto, 2, ahí donde podamos coincidir, sumemos, hagamos sinergia. Ahí donde no podamos coincidir, no nos echemos lodo. No le hagamos el trabajo sucio al inquilino de Palacio. Es que no me gusta tu estilo, no me gusta tu propuesta. Bueno, pues ni modo, a otros sí les gusta, pero no nos echemos tierra. Y tercero, ya para el trabajo territorial sí logremos acuerdos específicos. Hicimos ese acuerdo antes del proceso del 2021, pero en ninguna de las 3 cosas hubo posibilidad de ponernos de acuerdo. Nosotros siempre mantuvimos la mano abierta, la tenemos abierta y la mantendremos abierta. Como decía la última lámina, queremos ser factor de unidad en cualquier mesa donde nos sentemos a construir, porque México necesita la unidad de todos los mexicanos. Gracias. Esteban Sotelo escribió, creo que los partidos deben abrir la puerta a las candidaturas ciudadanas. Deben ser espacios en el Congreso Federal, ayuntamientos y congresos locales. Totalmente de acuerdo. Va en esta lógica de que el nuevo movimiento, la suma de movimientos tiene que sobrepasar lo ya conocido, viciado, trasnochado de los partidos políticos sin pelearnos con ellos y haciendo este esfuerzo adicional hacia el futuro. ¿Qué pasó en el 2021? Fue la negativa de los propios partidos la que no abrió espacios. Sí sirvió porque no hubo mayoría absoluta. No puede modificar la Constitución a su antojo el actual gobierno, pero pudo haber sido todavía mucho mejor si hubiera abierto las puertas el PRI, el PAN y el PRD y dejaran de aplicar los famosos factores de la vitamina C multiplicado por 3, las 3C de las cuotas, de los cotos y de los cuates. Y es lo que tiene hoy a Alito en lo que lo tiene y a Marco en lo que lo tiene y a Chucho Zambrano pues en lo que lo tenía porque ya está por desaparecerse este instituto político. Totalmente de acuerdo, que abran los espacios, pero que sea desde este proceso y de esta alternativa y no abran los espacios aunque no tengamos proceso en alternativa porque pues va a salir lo mismo. Vamos a tener buenos ciudadanos que no van a saber qué hacer cuando estén allá arriba o van a repetir el modelo de otros que han estado, ¿no? Javier Mancillas escribió, ¿por Morena se perfila Delfina Gómez como candidata en el Estado de México? Es una pregunta. ¿Tiene aceptación después de tanta incapacidad demostrada? Yo creo que se la deben. Coincido contigo, Javier, debiera ser ya un cartucho quemado, pero hay quien dice que no tarda en salirse. De hecho, Morena definió en su mega meeting del priismo del pasado en el estado de Toluca, la famosa Asamblea de la Unidad, ahí definieron que en 10 o 12 días abrirían la convocatoria para definir candidato a el gobierno del Estado de México. Hay 2 del mismo grupo que la quieren. Delfina Gómez, que jugó hace 6 años esa misma carta, y su jefe de grupo político, el famoso Higinio, que dice, bueno, ¿y por qué no? ¿Por qué tiene que ser mi pupila? Yo puedo ser. Probablemente hay alguno que otro por ahí
pero sin mayores posibilidades. Yo creo que el presidente se va a mantener en la raya y que debe de ser Delfina. Si no fuera así, el pretexto ideal se lo dio el Tribunal Federal Electoral para decir, violó la ley pidiendo moche a sus trabajadores, sanción, y el presidente le diga, pues no te puedo tener ni siquiera como secretario de Educación. Gracias, Delfina, por participar. No lo hizo, entonces la va a sostener con eso de que el señor es muy tenaz. Hay otra palabra, pero parece ofensiva, entonces no la vamos a decir. Y yo creo que la va a sostener como candidata. ¿Es temprano para definir eso? No, ya van tarde. Yo creo que lo van a hacer en unos cuantos días, porque ya anunciaron su siguiente mega meeting similar en Toluca, pero ahora en Coahuila. Y van a convocar a todas las fuerzas y van a mostrar ahí las corcholatas nacionales y se van a dejar ver los 2 o 3 nombres porque por ahí suenan para ser candidatos al gobierno del estado en Coahuila por Morena y sus aliados. Cedo la palabra a María Teresa Cifuentes. Tienes tu micrófono, ahí está ya. Así ya. Buenas noches. Oiga, pues para los que somos simples mortales de a pie, amas de casa y que tenemos pues a nuestros hijos en escuela y bueno, lo normal, lo que no, o sea, pero que nos encanta y amamos nuestro país y a mí me encanta la política y me fascina desde chiquita. Pero los que somos así de a pie, ¿qué podemos hacer para apoyar a este movimiento que usted está liderando? Y sobre todo porque a mí me preocupa mucho la unidad. Hay muchos que son buenos y cada quien en su dimensión, pero yo siento que están muy atomizados para poder formar como que un gran bloque que realmente sea de peso. Entonces, o sea, ¿qué podemos hacer en concreto la gente de a pie, nosotros? Nos gustaría estar a la altura de su necesidad y de la necesidad de muchos mexicanos y mexicanas con una estructura eficiente de Misión Rescate México para atender grupos de barrio, grupos de colonia, grupos de escuela, grupos de empresa, grupos de club deportivo, grupos de iglesia, que sin subordinarse a Misión Rescate México, respetando su naturaleza y su razón de ser, inquietudes, banderas, etcétera, tengamos comunicación, tengamos coordinación, compartamos información. Desde Sí por México se estaba haciendo un experimento con la temática del México ganador, incluso con cartulinas, con volantes en papel revolución o papel manila, muy populares, para ir midiendo la reacción de las personas en cuanto a las propuestas. Yo me sueño con que Misión Rescate de México tenga un ejército de amas de casa, responsables por lo menos de su cuadra, y que cuando surja algún mensaje, alguna información, una infografía, algún volante, algún material, tengamos este mecanismo para llegar a la puerta más importante, que es la puerta donde está un solo ciudadano, pueda recibir esa información, pueda preguntar, pueda orientarse y pueda coordinarse. En algunos estados nos funcionó. En San Luis Potosí llegamos a tener 5,000 personas aliadas a Misión Rescate México para el proceso electoral del 2021. Algo similar pasó en el Estado de México, en Veracruz, en Guanajuato, pero nos gustaría que pasara en muchas partes. Y eran hombres y mujeres de a pie, amas de casa, padres de familia, trabajadores, estudiantes, algunos profesionistas, no eran la mayoría, eran más bien los menos, pero mexicanos que sienten el anhelo de un país mejor en carne propia, porque lo ven, porque sí les alcanzó para el chivo del día o no les alcanzó para la comidita, porque tienen que pedir prestado para la siguiente intervención del doctor, ya no se diga de cirugía de su hijo, o tienen que buscar alguna otra alternativa porque la realidad no les está dando. A esos ciudadanos quisiéramos llegar. No estamos todavía listos a ese nivel, vamos lamentablemente a un paso no tan veloz como algunos quisiéramos, pero esta sinergia con otras organizaciones nos puede dar ese salto y llegar con materiales que decía Javier en un lenguaje sencillo, popular, claro,
para decir, así está el país, nosotros queremos construir esto. ¿Qué te parece? ¿Te late? ¿Estás de acuerdo? ¿Tú quisieras otra cosa? En un proceso permanente de diálogo, de comunicación, y que logremos por lo menos que un amplio segmento de esos 15 millones que ya no creyeron en él, sigue con altas aprobaciones de su persona, pero a la hora que lo desglosas en gobierno, truena todas. Entonces, ahí hay un segmento que sí puede hacer sinergia. Y dos, ir por esos segmentos que hoy se sienten seguidores absolutos en un modelo prudente, pausado, paulatino, paso a pasito, para ir despertando sin mencionar al inquilino de Palacio Nacional. Y Ustedes entonces los sea la misma gente la que diga, es que sí, no tuve medicinas y fui a la clínica y no había. Pues sí es mi partido, pero es que lo están haciendo mal. Mi niña casi se muere. Señora, pues vamos buscando otra alternativa. No se pelee con el presidente. Es más, siga pidiendo por él. Usted siga queriéndolo. Pero busquemos una alternativa diferente en la alcaldía o en la diputación local o en la gubernatura o en la presidencia de la República, porque si no, pues mañana, hoy fueron medicinas, mañana puede ser el futuro de su hija, el que este gobierno no le ponga ni siquiera, alguien dijo, un piso mínimo universal básico para que nuestros hijos de ahí agarren el caminito por su cuenta. Ni siquiera eso. Entonces coincido totalmente contigo, María Teresa, ojalá y pronto sepas de nosotros por la información, por la forma en que nos estamos estructurando, no solos porque somos chiquitos, aunque estemos en 25 estados y ya en 28 ciudades, aparte de las capitales, pues somos muy poquitos, ¿sí? Pero si nos aliamos con otros y vamos con la misma visión, yo creo que podemos provocar este gran despertar ciudadano que tanta falta le hace al país y más a quienes queremos un México diferente a partir del 2024. Gracias, María Teresa, muy amable. Bueno, pues muchísimas gracias a todos los participantes, a nuestro ponente y a nuestra anfitriona, la maestra Lisbeth. Hemos tocado temas muy importantes. Como lo mencionan, estamos viviendo una realidad que ya es cada vez más visible ahora sí que valga la redundancia, a la vista de todos. Estamos viendo problemas sociales grandes donde hay mucha indiferencia. A veces por cuenta individual es muy difícil mover cosas, por lo cual es importante generar este despertar en las personas que tenemos cerca y en las personas que a lo mejor no tenemos tan cerca. Tenemos que permar nuestras ganas de hacer un cambio en el país ya, porque el tiempo está pasando, los problemas económicos, los problemas sociales y los problemas políticos se están viviendo día con día. No hay una coherencia moral. Necesitamos buscar esa primacia de la verdad y darle esa importancia al poder. Tenemos en el poder a personas que, como lo mencionaban, no le dan una importancia a la educación. Hoy en día la competitividad en el mundo se basa de ciertos rubros, de ciertos lineamientos para llegar a un trabajo, a algo. Tenemos en la nación líderes que no están formados académicamente, con experiencia suficiente y sí en otros rubros exigen una formación importante. Creo que es momento de llevar estas expectativas ahora sí que a revisión consciente para elegir a esas personas que nos van a liderar para que tengan un cierto grado de conocimiento, un cierto grado de experiencia y no se quede solamente en expectativa. Tenemos que ser congruentes con nuestro ser y con lo que buscamos en nuestros líderes del país y tenemos que permanecer con este movimiento, darle continuidad al cambio que queremos lograr. Les agradecemos mucho porque como ya lo hemos mencionado y como ya ha sido la bandera de la Fundación Tomás Moro, estos espacios nos permiten generar un pequeño cambio, nos permiten ser congruentes y nos permiten, pues ahora sí que darle continuidad a lo que defendemos. Damos nuevamente gracias a todos los que se dieron el tiempo de asistir a la conferencia. Damos gracias a la maestra Lisbeth González Sámano por tomar la iniciativa de generar, pues ahora sí que esta ponencia y damos las gracias a nuestro ponente
ahora sí que por compartirnos el conocimiento que tiene en el tema. Muchísimas gracias, Leonardo García Camarena. Y pues por hoy sería todo. Gracias y que tengan excelente día. Gracias, buenas noches. Hasta Gracias. luego. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias a todos. Dios los bendiga. Igualmente.